Dios. Y me quedé pensando, ¿no? Cuando estaba orando y el Señor me iba guiando para esta palabra que les quiero compartir hoy, todos vinieron alguna vez, una primera vez. Hubo una primera vez para que cada uno de ustedes pisara o un culto o una reunión de jóvenes o adolescentes, una reunión de mujeres, no sé, un evento X, una conferencia, no sé dónde fue que pisaste por primera vez la congregación, pero hubo algo que te hizo volver después. Y por eso estás todavía acá, porque volviste después. Si hoy Emma dijo, hoy no hay ninguno nuevo, significa que todos vinieron, por lo menos un domingo antes vinieron o un día antes vinieron, ¿no? ¿Qué fue lo que nos hizo volver? ¿Qué fue lo que nos hizo decir el día siguiente que había culto o la reunión esa en la que estuviste por primera vez y dijiste, voy a ir otra vez? ¿Qué fue eso que te hizo volver? A ver, ¿alguno se acuerda qué fue lo que lo hizo volver? Pregunta abierta y para respuestas, ¿eh? ¿Alguno recuerda qué fue lo que lo hizo volver? Cuando decidiste venir un domingo más, o un jueves más, o una reunión de mujeres más, ¿qué fue? A ver, María, gratitud. Claro, había que seguir investigando esa vida nueva. ¿Alguien más quiere decir, a ver, qué fue lo que lo trajo? Amén. Sí, amén, amén. Por todo eso volviste la siguiente vez, ¿sí? Bien. ¿Alguno más que quiera decir algo de esto? ¿Por qué volvió? ¿Por qué intentó de vuelta? ¿Por qué dijo, vamos una vez más? Alguno capaz que lo trajeron de la oreja, no sé, capaz que vino alguno como diciendo, bueno, vamos. No sé, pero algo pasó porque seguramente quiero creer que no seguís viniendo de la oreja de nadie, ¿no? O sea que seguimos ahí. ¿Alguno más que quiera decir algo? Hambre de más, hambre de más. O sea, por lo visto había un plato lo suficientemente valioso como para querer más. Gloria a Dios. Sí, Lidia. Amén. Qué bueno, qué buena definición. Qué buena definición. Gloria a Dios por lo que Él fue moviendo en cada vida. Creo que debe haber tantas razones como personas hay acá por las cuales seguimos dando un paso y otro paso y otro paso en pos de Cristo, ¿no? Que esos pasos no sean pasos repetitivos, simplemente repitiendo una historia 29 años, sino una historia que crece, una relación con Dios que crece y que va tomando nuevos colores y nuevas características a medida que lo conocemos más. Eh, el domingo pasado Merlín nos estuvo hablando, nos compartió acerca de formas de crecer, ¿no? Formas de dar pasos. Entonces, algunas herramientas útiles para crecer en Dios, para avanzar. Y se metió en algunos casos, por algunas herramientas poco exploradas, ¿no? Me gustó mucho eso, ¿no? Pero creo que necesitamos tener una comprensión más grande de nuestros propios mecanismos
O sea, cómo funcionamos nosotros. Entendernos cómo funcionamos, entenderme yo mismo, cómo funciono yo, me hace estar alerta, me hace reconocer mis propias reacciones. Estaba pensando, cada uno de ustedes seguramente se da cuenta cuando se está engripando. Hay cosas comunes a casi todos los que se están engripando, pero vos reconoces en tu propio cuerpo las señales de que este estornudo no fue igual al de ayer, esto fue otra cosa. Y ya percibís, se empiezan a encender las alarmas tuyas de que hay algo que está pasando, algo que cambió, y quizá te estés resfriando o algo por el estilo, ¿no? Entonces, entendernos cómo funcionamos nosotros es importante. Y en nosotros hay ciertos mecanismos de defensa que son naturales de nuestra vieja naturaleza. A ver si lo vamos a explicar un poquito mejor. Son naturales en nosotros, pero resulta que si vos creíste en Jesús, si pusiste tu fe en Cristo y tu vida cambió y naciste de nuevo en Él, entonces de alguna forma hay dos naturalezas que conviven. Entonces hay una de esas dos naturalezas, la que traías de chiquito, de la que trajiste en tu programa inicial, que son una serie de reacciones que nos impulsan a alejarnos de Dios. Son las reacciones, si queremos ir muy, muy, muy atrás, podés ir ahí a Génesis 2, creo que es, donde cuenta cómo lo que pasó cuando Adán y Eva, el hombre y la mujer, esos primeros habitantes, que nos representan a todos, porque todos estamos ahí en ellos, metieron la pata por primera vez. Y aparece Dios y los llama. ¿Y qué hacen? ¿Se acuerdan lo que hicieron? Se esconden, dijo. Se esconden. Se esconden. Es una reacción natural. Es una reacción natural. Alejarnos de eso que nos incomoda, de eso que nos confronta. Cuando ellos escucharon la voz de Dios que los llamaba, ay, ¿con qué cara voy? Entonces, antes de andar inventando caras o andar careteando, entonces lo mejor pareciera ser esconderse. Y así hemos pasado muchos años y años de nuestra vida escondiéndonos de un Dios que nos buscaba y nos amaba. Son un montón de reacciones. Esta es una, la de escondernos, ¿no? Son un montón de reacciones. Descreer de lo que no ven nuestros ojos, es una actitud natural también. Buscar placer, alegría en cosas que en el fondo sabemos que no están del todo buenas, pero dale, está bueno, dale, disfrútalo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas así que nos alejan de Dios. Y esto lo llevamos todo y es una lucha permanente, ¿sí?, en nosotros. La Biblia, a ese conjunto de mecanismos que nos alejan de Dios, que nos llevan a rebelarnos contra Dios, a cuestionarlo a Dios, a no querer hacerle caso. A veces ni se nos había ocurrido ir para allá, pero Dios dijo, vayan para allá, entonces yo me voy para allá. O sea, somos así de complejos los seres humanos, pero eso nos pasa absolutamente a todos. No es algo de algunas personas. Habrá algunas personas en las cuales esa rebelión interna como que se ve más porque la forma de llevarla adelante es más visible, pero en el fondo todos tenemos esos mismos mecanismos. La Biblia llama eso naturaleza pecaminosa, carne, no sé, depende de la versión de Biblia que estés leyendo, le pone nombres que tienen así. El nombre carne tiene que ver con como si fuera una oposición al espíritu, porque habla de carne y espíritu. Entonces, pareciera como que lo opuesto a lo espiritual sería lo carnal. Entonces, de ahí que se usa esa palabra carne, pero no es algo que esté en lo físico nuestro, es nuestra manera de pensar, nuestra manera de registrar las cosas que Dios va haciendo también. Y la cuestión es que nos escapamos de Dios y nos andamos escondiendo. Y esto no le pasa solo a los que andan por ahí por la calle y no pisaron nunca una iglesia. Esto nos pasa a nosotros. De pronto alguien te confronta con algo, che, eso que hiciste no está bien, y todos tus pelos se paran y todas tus reacciones defensivas. Nos pasa a todos, absolutamente. El tema es cuánto lugar le damos a esas reacciones defensivas y cuánto dejamos que obre el otro lado, nuestra otra naturaleza, la nueva, ¿no?, la que se parece más a Dios. Tarde o temprano necesitamos a Dios y nos vemos forzados a ir.
una enfermedad, una situación crítica, límite, el vacío total en nuestro interior, no sé lo que te acercó a Dios, pero tarde o temprano hay algo adentro tuyo que dice, tenés que ir, tenés que escuchar, tenés que preguntar, tenés que buscar. A mí me llama la atención porque hasta para las personas más descreídas piden cadena de oración el día que hay uno que está enfermo. O sea, no le oran absolutamente a nada, pero creen que si hacemos una cadena de oración, algo va a pasar. Orale a quien quiera, pero oremos. O sea, hay como un fondo que nos dice, hay algo sobrenatural que te está esperando, hay algo sobrenatural que está buscándote, ¿no? Y que puede hacer eso que vos no podés hacer. Es tremendo ese poder que nos atrae a Dios. Pero claro, nos acercamos a Dios y nos encontramos con todas nuestras reacciones defensivas. Entonces, si alguien dice, porque hermanos, para los pecadores, no, yo no. No, yo ahí no me anoto porque yo no soy tan malo. Él sí es malo, pero yo no. Yo no soy tan malo. Sabés que siempre colaboro, cada vez que se necesita, si hace una colecta de bomberos, yo participo, le ayudo a mis vecinos. En el fondo yo soy bueno. No soy perfecto porque nadie es perfecto, pero casi. No estoy muy lejos. Y nos ponemos así, nos armamos de un montón de pantallas defensivas. Y saben que esas pantallas defensivas que nos hacen sentir no tan malos son exactamente lo que nos separa de Dios. Porque si tan solo reconocemos quiénes somos y la maldad que llevamos en el fondo, esa es la oración que Dios escucha. Jesús enseñó sobre la oración y puso ejemplos, no sé si se acuerdan, de uno que oraba y decía, Señor, gracias porque yo no soy tan malo como aquel tipo que está allá. Ese es malísimo, pero yo hago todo lo que tengo que hacer. Y dice Jesús que ese Dios ni lo escuchó, no lo registró. Dios ni se enteró que estaba hablando el tipo. Pero había el otro, el que estaba señalando como diciendo, ese es el malo, que decía, soy malo, soy pecador, necesito que hagas algo, que tengas misericordia de mí, oh Dios. A ese sí Dios lo escuchó. Entonces, evidentemente, escondernos, taparnos con explicaciones, con excusas, no sirve absolutamente nada, solo nos aleja más y más. En el fondo queremos cambiar, creo yo. En el fondo creemos que tiene que haber alguna manera de cambiar. Y fíjense, vamos a ir a leer en Jeremías, capítulo 31. Dios había hecho con Moisés un pacto y Dios le había dado a Moisés, le había enseñado un montón de leyes. Algunos las contaron y dicen que eran más de 600. Es lo mismo si eran 600 o 700 o 500, es lo mismo para el caso. Porque un poco el objetivo de Dios era que se chocaran contra una pared. ¡Wow! Se puso perversito Dios. ¿Qué pasó? Quería que se chocaran, no, quería que encontraran su propio límite. Y a veces Dios nos deja correr así. ¿Vos sos bueno? ¿Vos haces las cosas bien? Dale, corre. Y ahí vamos, con toda nuestra bondad encima, y nos chocamos contra nuestros límites. Y nos damos cuenta que en realidad todo lo que hicimos o pensamos que estábamos haciendo bien no nos acercó más a Dios. Entonces, tenía que ocurrir eso. Y en el capítulo 31 de Jeremías dice, versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Esto lo dijo mucho antes de Jesús. Dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conocé al Señor, le falta el acento de conocé, ahí, lo escribieron en otro idioma. Conocé al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjense la promesa tremenda que está involucrada en este nuevo pacto que Dios quiere hacer con nosotros, este acuerdo nuevo. Él dice, yo les voy a poner en los corazones, en la mente, mi ley, mi camino, mi manera de vivir, mi forma de ver las cosas. La van a tener adentro. O sea que ya no va a ser una cosa que viene de afuera,
una serie de reglamentos que si los cumplís vas bien. No, va a ser algo que yo te lo voy a hacer producir adentro. Y estaba el problema del pecado, de nuestra maldad. Dice, y yo les perdonaré todo. Esto en ese momento todavía no había ocurrido. Muchos años después, como 700 años después, llegó Jesús y vino a cumplir esto. Él había prometido que iba a perdonar todos los pecados. Hasta ese momento, cada perdón de pecados era con un sacrificio de algún animalito, ¿no? El animalito pagaba el pato. Pero después hubo un último sacrificio, y fue el último, y no se necesitaron más. Por un tiempo lo siguieron haciendo, pero ya no tenía ningún sentido. El sacrificio de Jesús, que Él perdonó todos los pecados. Así que esta palabra se fue haciendo realidad a partir de Cristo. Decía, yo les voy a perdonar todo, vamos a blanquear todo a través de Jesús. Y ya mi ley no va a ser algo que está afuera, en un libro. A ver, hoy me toca cumplir la número 523. No, va a ser algo que va a brotar desde adentro del corazón. ¿Se imaginan ustedes esto? Yo creo que sí, porque muchos de nosotros lo estamos experimentando. Un impulso interno que nos lleva a querer hacer cosas mejor, que nos lleva a querer cambiar, que te dice al oído, dale, este es el momento de dar ese paso. A veces nos resistimos bastante a ese impulso, pero hoy vamos a centrarnos justamente en ese impulso, un impulso que brota desde adentro. En Juan capítulo 3, vamos a pasar al Nuevo Testamento ahora, Juan capítulo 3. Esperen que no encuentro. Acá. En Juan capítulo 3 está Jesús hablando con un maestro de la ley, un rabino, uno de los capos de los que enseñaban la religión y guiaban al pueblo a seguir un camino que los acercara a Dios. Y este hombre andaba intrigadísimo con quién era Jesús. O sea, no era un desconocedor, no era un ateo, no era una persona que no tenía idea, que descreía de todo, no era una persona lejana a Dios. Y conocía todo lo que hasta ese momento tenían como Biblia. Lo conocía casi, te diría, de memoria, si no es que lo conocía de memoria posta. Pero resulta que se encontró con Jesús y le saltaron todos los mecanismos y dijo, pará, acá está pasando algo, yo necesito entender. Había algo adentro de él que le decía, este tipo Jesús, este que anda haciendo milagros y sana gente y se anda peleando con todos los de la vieja religión, tiene algo que ver con todo eso que vos leíste. Él necesita saberlo. Ahí está ese impulso interior. Entonces, como no quiere andar pasando vergüenza y que lo critiquen, él va a Jesús de noche, cuando ya bajo el sol, y dice, hey, una preguntita te puedo hacer. Entonces Jesús está hablando con este señor Nicodemo. Y le dice en el versículo 3 Jesús, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. El tipo entró en corto y dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y me imagino la sonrisita de Jesús. No, querido. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y aclara, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Es otra cosa, te estoy hablando de otra cosa, otro nacimiento. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Era otra cosa, otra explicación, otra realidad, otra serie de reglas, otro marco de vida para el que nace de ese espíritu. Y fíjense la conexión, la figura que Jesús hace. Si estuviéramos leyendo en griego, esto sería bastante simple, pero estamos leyendo en castellano. Pero esto fue escrito en griego. Y resulta que cada vez que dice espíritu, y que vos lees espíritu en tu Biblia, en griego no decía espíritu, decía pneuma, que sería aire,
de ahí viene la palabra neumático, ¿sí? Aire que se mueve, viento, podríamos decir. El que nace de ese viento, y parece que la cosa se puso como cada vez más complicada. Sin embargo, vemos ese viento moviéndose en la Biblia. Si vos prestás atención, hay un pedacito en Juan 20 donde, por ejemplo, dice que Jesús los estaba encomendando una tarea y ellos necesitaban una dosis extra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que sopló sobre ellos. No los escupió, no les tiró tierra, no les puso la mano encima. Sopló. Cuando soplás, ¿qué sale? Aire. Ahora, esta salida de Jesús, así que no sé si era exactamente, no sé en la composición química, pero espiritualmente había otra cosa. Y dice, y les dio el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Si se acuerdan lo que pasó mucho tiempo después, Pentecostés, ya Jesús se había ido, estaban todos orando ahí juntos, pidiendo que Dios trajera eso que Él iba a hacer. ¿Y qué pasó? Viento. Se empezaron a golpear los postigos, las cortinas salieron volando, un viento que zumbaba en las ventanas. ¿Qué estaba pasando? Era el Espíritu Santo. No sé por qué el Espíritu Santo tiene ganas de tomar forma de viento, y si hoy se quisiera presentar acá lo haría exactamente de esa manera, pero así lo mostró Jesús. Y lo que dice Jesús cuando le habla a Nicodemo es algo que no sabés ni de dónde viene ni a dónde va. No pretendas controlarlo. No pretendas vos decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. No pretendas encasillarlo. Es bastante absurdo encasillar viento. Si vos agarrás algo afuera y una caja grande y la abrís al viento y lo cerraste así, dejó de ser viento. No, estás pidiendo que deje de ser lo que es. Es libre y se mueve y empuja de una manera totalmente distinta. Y esto es exactamente lo contrario a la carne. Vamos a buscar en Gálatas. Gálatas. Mientras están buscando la epístola a los Gálatas, una epístola muy importante, todo esto ocurre en las vidas, este viento que nace o que produce nuevo nacimiento en nosotros, ocurre a partir de que creemos en Jesús. Hay una puerta, hay un punto cero, hay un momento del que nadie puede zafar, porque Jesús dijo, y lo tenemos escrito ahí por si alguno no se acuerda, que Él es el camino, el único camino. Él es el camino. O sea, no podemos zafar, no hay otro caminito para llegar, ¿no? Y en Juan 3:16 dice que Dios dio a su Hijo, el único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que pueda tener esa vida eterna. O sea que la vida eterna llega a partir de creer en Jesús, pero no creer solo como la existencia de Él, sino de entender quién es Él y qué hizo por mí y por qué yo necesito eso que Él hizo por mí. Si no entendemos eso, bueno, todavía estamos atrás de la línea, todavía no cruzamos la línea de esa nueva vida, pero está abierto para que todo el que cree pueda entrar en esta vida eterna. Y ese viento va a producir el nuevo nacimiento en nosotros. En Gálatas, me equivoqué, estoy en el capítulo, acá. El otro día en la predicación de Merlín, él nos dejó ahí con Gálatas capítulo 5. En esta parte de la epístola a los Gálatas, hace una comparación entre la libertad, el espíritu y las otras cosas que nos atan. Se refiere a una en particular, a una clase de atadura en particular que ellos estaban viviendo en ese momento en esa iglesia. Se refiere a la atadura de las leyes antiguas de los judíos. Él estaba hablando a personas que no eran, habría judíos, pero había un montón de gente que eran de otra nacionalidad. Pero estaban las personas que trataban de demostrar y demostrar que si vos querías ser un buen cristiano, tenías que ser un buen judío. Y para eso tenías que cumplir una serie de ritos. Por ejemplo, todos los hombres se tenían que circuncidar. Entonces, si vos hacías eso, estabas yendo por el buen camino. Si vos cumplías con esas viejas reglas,
estaba yendo por el buen camino. Y lo que hace el apóstol Pablo es, no solo desactiva la cuestión legal de las leyes esas, sino que él dice, están poniendo la fe en el lugar incorrecto. Y esto es lo que nos pasa a todos los que somos o hemos sido quizá un poco religiosos, de sentir que si cumplimos con determinadas cosas, entonces Dios nos va a mirar con gusto. ¿No? Entonces, si vas al culto todos los días que vayas al culto, estás cumpliendo. Dios te está viendo, hermano, ¿eh? Dios te va a traer bendición. Anda al culto, no faltes al culto. O si no decís determinadas cosas, si cambiás determinadas rutinas en tu vida, entonces Dios te va a mirar con agrado por esas cosas que haces o que no haces. Y Pablo está queriendo explicar acá que no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa, sino que le está diciendo algo distinto. Porque claro, si vos te querés sentir bueno, una forma de sentirte bueno es hacer cosas buenas. Si vos nunca ayudabas a nadie y de golpe te pones a ayudar a tus vecinos, de golpe te brota así como una buenitud de adentro del corazón y decís, wow, ¿cómo estoy cambiando? Antes jamás hubiera hecho esto, ahora soy bueno. Pero Dios dice que eso es solo un resultado final. La cosa tiene que arrancar de adentro, como lo que había dicho en Jeremías, que él iba a ponerlo desde adentro. O sea, no es cuestión de incorporar nuevas costumbres. Antes, los domingos a la mañana hacía esto, ahora los domingos a la mañana hago esto otro. No es cuestión de incorporar costumbres. Es que nazca ese espíritu en nosotros y produzca en nosotros todo lo que quiere producir. Entonces, dice en el versículo 16, así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto es una declaración tremenda, como diciendo, mira, flaco, es por acá, ¿sí? Vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice el versículo, sigue, no te lo dije, pero vamos a leer los otros versículos. Porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu no están bajo la ley. Está hablando en principio de ese cumplimiento de la ley, pero nosotros lo podemos entender así también. ¿Qué leyes te sentís que estás cumpliendo? ¿Qué es lo que te está costando tanto esfuerzo hacer y con mucho sacrificio estás logrando y logrando con mucho esfuerzo? No es así, no es así. Es dejar que el espíritu mueva, empuje. De eso se trata. Y dice después, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Uno hasta ahí decís, wow, sí, son cosas terribles. Pero ahora se meten cosas más cotidianas que quizás algunos de nosotros estuvimos involucrados en alguna de estas que se nombraron recién. De estas que vienen ahora, no sé si alguno acá se salva, ¿eh? Estamos todos. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías, bueno, y no sé, pero ustedes sabrán. Y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero no es que no heredarás el reino de Dios por hacer esas cosas nada más, sino porque son tu forma de vida, que son parte de tu vida. Porque si son parte de tu vida es porque todavía ese espíritu no está adentro empujando. Y dice después, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, pero esas cosas son un fruto. No es que, antes era súper mal hablado, ahora tengo que ser amable. Antes robaba, bueno, ahora no tengo que robar. Como si simplemente recortáramos, como si podáramos las puntas de nuestra conducta, las puntas más visibles de nuestra conducta. Lo que tenemos que anhelar es que Dios se mueva a través nuestro. En los jueves estamos leyendo el libro de Primera Reyes, ahí se está contando la historia de Salomón. Y es imposible hablar de Salomón sin hablar de su papá David, porque en realidad él es como en algunas cosas como una continuación, bien y mal, de algunas cosas que hizo su papá, ¿no? Si miramos en la historia del rey David, para los que conocen un poquitito la historia de David, quién era este sujeto, saben claramente que David era un hombre lleno de errores.
lleno de errores. Pero había algo adentro de él que brotaba. Lo tenemos en los salmos que él escribió, hay un montón del libro de salmos, un montón de esos salmos que fueron escritos por él, ¿no? Compuestos, eran sus oraciones, que alguien se tomó el trabajo y dijo, uy, esto está bueno, toca, toca, toca. Eso tenían los reyes, tenían esa ventaja, siempre había alguien al lado que escribía, como ahora que están todos con el celular filmando, bueno, ellos tenían a alguien que escribía todo lo importante que decía el rey. Alguien se tomó el trabajo de escribir esas canciones, esas oraciones de David, y nos llegaron hasta nosotros, pero en esas oraciones vemos ese corazón donde brota algo. O sea, él podía hacer la macana que fuera, podía meter la pata hasta no sé dónde, pero había algo que lo traía otra vez, y lo traía otra vez, y lo traía otra vez. Tenemos oraciones hermosas, la oración del Salmo 51, donde él se arrepiente. ¿Con qué peso se arrepiente? ¿Con qué decisión tan profunda se arrepiente? ¿Por qué se arrepentía? Él era el rey. Él podía hacer lo que quería. O sea, los reyes de esa época, y los un poco más ahora también por ahí, tienen esa característica. ¿A quién le tienen que dar explicaciones de lo que hacen? Son reyes. En esa época, más todavía, ¿qué explicación tenía que dar el rey de lo que hacía? Él decía, se hace así, punto. Sin embargo, él sabía que estaba sujeto a algo que era mucho más grande que él y que debía explicaciones. Pero lo importante no era solo que sabía que debía explicaciones. Y bueno, dio las explicaciones. Bueno, viste, yo soy así, a veces me pasan esas cosas, pero bueno, vos me conocés. Pedía perdón, se dejaba atraer a un Dios santo que lo amaba. Él sentía ese impulso del Espíritu en su corazón y se dejaba seducir por eso. Por eso, cuando leemos en Gálatas que dice, vivan por el Espíritu o anden en el Espíritu, no sé cómo dice su versión, ¿qué significa esto? Que es una nueva forma de vivir y caminar por el Espíritu, como que fuera Él nuestro combustible. Hay una figura que encontré, no se le robé a nadie, se me ocurrió a mí, esto tiene copyright. Pero me sirvió para entender esto. Imagínense ustedes en la prehistoria, no sé cuándo se le ocurrió a alguien que podía cruzar un río sentado arriba de un tronco y se subió al tronco y dijo, voy a ir para allá. Una vez que estaba arriba del tronco, dijo, bueno, esto no se mueve. Entonces empezó ahí con las manitos. ¿Cuántos capaz lo hicieron acá en el lago, en algún tronco que flota y que hicieron y vieron que no te moves casi nada, ¿no? Las olitas te mueven más de lo que tus manitos mueven. Bueno, pero a alguien se le ocurrió que si a esto le sumo algo más ancho, como un remo, le vamos a llamar remo, esto se mueve más. Y empezaban a remar, ¿no es cierto? Entonces lograron desplazarse arriba del agua remando. Yo no sé a quién se le ocurrió la genialidad de las velas, pero en un momento alguien que se le vuelve un trapo, no sé, alguien dijo, hey, si este trapo lo enganchamos así, porque fíjate la fuerza que hace el viento, ¿no? Entonces a algunos se le ocurrió desarrollar el primer velero, no tengo idea cómo habrá sido eso, pero definitivamente a alguien se le ocurrió, porque de remar con un pedazo de corteza o algo, a poner una vela enganchada en un barco, definitivamente hay un cambio tecnológico importante. A alguien se le ocurrió eso. Y descubrió esa persona que no solo podía mover un tronquito, una balsa chiquita, se movieron barcos enormes, con cargas enormes a través de los mares, con velas, impulsados por ¿qué? Viento. Qué fuerza poderosa que es el viento. Hasta que en la plena época de la Revolución Industrial, que casualmente fue el tiempo donde crecieron más que nunca todas las ideas contra Dios, no, ahora crecen más, pero en ese tiempo fue como un despegue de muchísimas ideas anti-Dios. Dijeron, y si en lugar de, porque las velas, viste que está todo bien, pero por ahí hay días que no hay viento y el barco se queda ahí planchado y no se mueve. Entonces alguien dijo, che, si le metemos un supermotor de vapor a esto, ¿sabés cómo listo, no hay viento, no hay nada, lo llevamos. El motor va a arrastrar todo. Entonces alguien empezó a desarrollar motores de vapor, hélices, para poder empujar los barcos. Listo, finalizados los problemas del viento. No dependemos más del viento. Vamos a donde queremos, cuando queremos y como queremos. Porque el hombre es así, el ser humano es así. Yo quiero hacer la mía, no quiero depender de nadie, yo soy Dios.
yo soy Dios, yo hago lo que yo quiero. Entonces no me importa si hay viento o nada, yo voy para allá. Entonces diseñaron motores que lo independizaron del viento. Motores que contaminaron, motores que se volvieron extremadamente costosos, un montón de cosas, ¿no? Pero felices porque ya no dependemos del viento. No estoy haciendo una analogía de que debiéramos volver a que todo sea velas, ¿me entienden? ¿No es cierto? Pero qué cambio que fue, porque teníamos el viento, una fuente inagotable de energía, gratuita, enorme, depende del tamaño de tu vela, era lo que podía llegar a arrastrar, y elegimos nuestros propios motores. Elegimos desconectarnos de esa fuerza poderosa, ¿no? Entonces, lo que yo entendí que Dios está llamándonos es a quizá recuperar, porque capaz que la perdiste, o quizá tener por primera vez esa sensación de sentirte impulsado por ese viento de Dios. No siempre te va a impulsar a hacer cosas muy razonables, ¿sabes? Sí te va a impulsar a hacer cosas que estén explicadas en la Biblia. Si te está empujando a hacer algo que no está en la Biblia, mínimamente desconfía. Averigua un poco más porque tiene que haber algún error, algo que no está llegando a entender del todo. Tiene que estar ahí en la palabra, ¿no? Pero recuperar ese impulso. ¿Cuántos empezamos a andar en algún momento en nuestra vida en piloto automático? Simplemente por lo que sabíamos. Los que hemos caminado mucho tiempo en la iglesia, pareciera a veces podemos sentir que sabemos todo. Ya sabemos cómo es. Yo ya sé cómo es. Entonces nos desconectamos del espíritu, porque ya sé cómo es. Sí, sí, no, ya sé. No, ya con todos los años que tengo, por favor, me van a andar dando explicaciones. Yo sé lo que tengo que hacer. Y nos desconectamos. Cerramos la ventana y no entra más el vientito. Y necesitamos recuperar esa fuerza, ese pacto de Dios que dijo, yo los voy a impulsar desde adentro. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que quizás no te dejas impulsar desde adentro? Cumplís tus rutinas y te sentís que estás haciendo las cosas bien porque estás cumpliendo lo que se espera de vos todos los días. Pero ¿cuánto del Espíritu hay en eso? Y quizá todavía nunca lo sentiste esto, el Espíritu Santo eh, llega a nuestras vidas con este nuevo nacimiento. También se conoce una segunda experiencia que le llamamos bautismo del Espíritu Santo, lo dice el Nuevo Testamento, no lo inventé yo, donde hay como algo, no sé, si antes tenías algo del Espíritu Santo adentro, ahora de golpe como que reventás de Espíritu Santo y tenés muchísimo más y tenés otra percepción de lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Si no tenés esta experiencia, muchas veces esta experiencia se empieza a volver así como un poco evidente a través de los dones tipo lenguas y cosas por el estilo, pero no es que tengas que sí o sí hacer eso, pero indica cosas esa presencia de ese don, ¿no? La cuestión es que en tu corazón lo desees. Fíjense Lucas, y con esto ya termino, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y esto es un versículo que es una promesa para todo el que esté investigando, sondeando, que se esté intrigando con esto. Dice el capítulo 11, versículo 13, Jesús dijo, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Qué hay que hacer entonces para recibir esto? Pedirlo. Que vos lo pidas no implica, Dios no es un cajero automático, así que vos metés la tarjetita, le pones cuánto querés sacar y no funciona así. Él sigue siendo Dios, Él sabe cuándo tu vida está preparada, pero animate a pedir que Él te llene con su Espíritu Santo, que se renueve ese impulso interior y que cobre nueva fuerza en tu corazón, ese empuje interior, que tus velas se puedan volver a hinchar con ese poder tremendo del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es lo que yo sentía que el Señor quiere renovar, restaurar, darnos a conocer para todos los que todavía no han conocido esta experiencia, pero que ya no vengamos el próximo domingo porque es domingo, día de culto. Alguna vez a todos nos sirvió simplemente la costumbre. Alguna vez la costumbre nos hizo levantar de la cama para venir al culto.
pero que sea ese impulso interior que lo sentís y decís, yo necesito estar, yo necesito hacerle caso a Dios, yo necesito escucharlo, quiero. Estás ante una persona que necesita de Jesús y sentís como tu vela se infla y te empuja a hablarle de Jesús y te empuja a decirle, hay un Dios poderoso que te ama. Estás ante una situación, alguien te hizo una macana grande y sentís que tu vela interior y el Espíritu Santo está inflándola y te dice, estuvo mal lo que hiciste, pedí perdón, perdoná eso que te hicieron. El Espíritu Santo va a inflar nuestra vela, nos va a llenar de un poder, de una potencia que no es natural en nosotros, porque lo natural es empacarnos, enojarnos, responder, defendernos, hacer otra cosa. Eso es lo natural. Bueno, el Señor va justo en la dirección contraria. Nos pone humildes, nos hace reconocer nuestros errores, nos hace amar a los demás a pesar de que sean lo que son, a veces terrible desastre, pero los amamos igual, porque Jesús nos ama a nosotros a pesar de que somos un terrible desastre. Entonces, eso es lo que el Espíritu pone en nosotros, pone de Dios en nosotros. Déjate guiar, déjate empujar por ese Espíritu Santo que está viviendo en vos. Déjate empujar, hacele caso. Vas a descubrir un camino totalmente distinto, vas a poder vivir una clase de libertad para todos los que están luchando todavía con ataduras viejas de diversas cosas. Bueno, el Espíritu Santo va a llevarse todo eso, porque nos vamos a mover en la libertad del Espíritu sin hacer tanta fuerza. No va a ser tanto cuestión de fuerza, sino de creer y dejarnos impulsar. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie.